Bueno, ¿cómo están esta mañana? ¿Bien? Me alegro mucho de verlos. Yo no estuve el fin de semana pasado, así que realmente me alegro de verlos porque se extraña un domingo sin poder venir a la iglesia. Es así, cuando uno está acostumbrado a tener su familia los domingos, quedarme sola en casa no fue programa, para nada, no fue programa. Así que me alegro hoy estar acá. Pero bueno, el Señor ha querido que mi esposo hoy no esté aquí. Él estaba volando anoche desde Austin, donde fue a una conferencia, pero esas cosas, el avión estaba con algún desperfecto, así que anoche me llamó y me dijo, no voy a volver a casa. Prepárate algo. Sí, un mac and cheese, le digo, no. No, prepara una palabra, ok. Y aquí estamos. Agradecidos con el Señor porque si el Señor retrasó, lo será por algo y está viniendo ahora al mediodía. Capaz que nos juntemos en el almuerzo. Así que gracias por ser pacientes y aquí vamos a estar obedientes al Señor compartiendo una palabra con ustedes. Vamos a tomar un cachito de agua. Creo que todos nosotros, tarde o temprano, en algún punto de nuestra vida, pasamos por alguna tormenta. ¿No es así? Alguna tormenta que a veces es pequeña, pero a veces realmente sacude los cimientos de nuestra fe. Cuando nos toca la salud, cuando toca algún hijo, cuando, no sé, toca la iglesia entera. Hay tormentas en las que estamos que nos sacuden grandemente. Y quiero esta tarde compartir con ustedes dos clases de tormentas que el Señor permite que ocurran en nuestras vidas y lo permite por algo, ¿sí? Y de esto vamos a sacar mucha enseñanza. Creo que el Señor tiene que enseñarnos cada vez que nos acercamos a su palabra, porque esa es su promesa, que no volverá a Él vacía, sino que deja algo en nosotros, huella, ¿sí? Entonces, tenemos que pensar que si el Señor está permitiendo tormentas en nuestra vida, es porque cada uno de esos momentos traerá un nuevo desafío y una nueva oportunidad para algo mejor, para superar algo, para ir en busca de algo, ¿sí? Eso es, sí, nos seguimos sosteniendo de la mano del Señor. Eso es si entendemos, como maduros en la fe que somos, si entendemos que el Señor está en control aún en las peores de las tormentas, La primera tormenta de la que quiero hablar está en Marcos, capítulo 4, desde el versículo 36 al 41. Es una historia muy conocida. Vamos a ir a ver Marcos, que dije 4. Marcos 4. Desde el versículo 36. Y dice así, no sé si la tenemos, muy bien, gracias Ed. Despidió a la multitud y partieron con él en la barca donde estaba. También había otras barcas que lo acompañaron, pero se levantó una gran tempestad con vientos y de tal manera que las olas azotaban la barca que se estaba por hundir. Jesús estaba en la popa y dormía sobre una almohada. Lo despertaron y le dijeron, Maestro, ¿acaso no te importa que estamos por hundirnos? Estamos por naufragar. Me imagino que lo hicieron con desesperación, mucho más desesperado que este grito que acabo de pegar, porque realmente se la estaban viendo negra. El cielo negro, el agua metiéndose en el bote, en el medio de la misma nada, unos pocos discípulos y el Señor durmiendo.
Pero ¿qué dijo Jesús? Se despertó, Jesús se levantó, reprendió al viento y dijo a las aguas: silencio, a callar. Y el viento se calmó y todo quedó en completa paz. Y a sus discípulos se dio vuelta y les dijo: ¿por qué tienen tanto miedo? Se los dijo en perfecto argentino, así como hacen ellos. ¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Por qué no tienen fe? ¿Por qué no tienen fe? ¿Cómo es que no tienen fe? Esa es una de las historias que hoy vamos a compartir. En esta primera tormenta, probablemente enviada por Satanás para querer derrumbar la fe de los discípulos, pero no sin el permiso del Señor, atiéndame esto. Y vemos, por un lado, la imagen de los discípulos y vemos la respuesta del Señor. Los discípulos entraron en pánico, entraron a gritar, a alterarse, entraron a llamar al maestro con todas las fuerzas. Me imagino que estarían con algún tachito tirando el agua para afuera, no sé, desesperados por lo que veían sus ojos, por lo que estaban sintiendo que pasaba a su alrededor. Y porque además el Señor seguía durmiendo. Y la respuesta de esta historia, el Señor tan maravilloso, con sus respuestas cortas y simples y con una autoridad. Primero, haciendo callar al enemigo. Te callas y te vas. Autoridad como esa. Pero después se dio vuelta y les dijo: amigos, estuvimos compartiendo ya años de ministerio. He caminado con ustedes, he sanado a gente que no camina, he sanado sordos, he dado vista a quien no ve. Amigos, soy yo, soy Jesús. ¿Y ustedes piensan que esta barca se va a hundir si yo estoy aquí? ¿Cómo no? Me hablaron con fe en lugar de gritar: tenemos miedo de lo que vaya a pasarnos. Y entonces traigo esta historia a nuestra vida. Porque seguramente vamos a estar en medio de tormentas. Y lo único que vamos a hacer en medio de esa tormenta es mirar con nuestros ojos terrenales lo negro que está el cielo, lo negro que está el futuro, la imposibilidad completa de yo tener en mi interior la solución. Y voy a clamar al cielo: Señor, hace algo por mí, hace algo en esta situación, hace algo por mis hijos. Y sí es cierto, el Señor no nos va a abandonar, y el Señor mismo en ese día reprendió. Y hubo bonanza, hubo buena respuesta. Pero también el Señor nos dice que en medio de cada tormenta hay una autoridad que no debemos olvidar de tener, esa autoridad que la fe en Él nos da. Como iglesia estamos absolutamente anestesiados por el enemigo. Y cada vez que hay alguna tormentita dando vuelta, lo único que hacemos es quejarnos, pero no tomar las herramientas que el Señor ya nos ha dado. Quiero decirle que el Señor ya se derramó en tu corazón. Ya tenés el amor y las herramientas para conquistar y superar cualquier tormenta que de parte del enemigo venga a tocar tu vida, la de tu matrimonio, la de tus hijos, la de tu lugar en la iglesia, la de tu lugar en el trabajo, lo que sea que tenga que ver con esa tormenta. Que el Señor va a estar ahí, sí, pero hay que tomar esa autoridad y no solo esperar que el Señor haga todo por nosotros, porque el Señor ya hizo todo por nosotros.
el Señor ya hizo todo por nosotros. Murió en la cruz y resucitó y nos devolvió esa autoridad que habíamos perdido frente al pecado. Nosotros ya la tenemos en las manos. Pero muchas veces el enemigo nos amarrea de tal forma que dejamos de creer en eso. Dejamos de buscar en nuestro corazón de dónde nos sacó el Señor y hacia dónde nos lleva. Nos desenfocamos totalmente. Y solo hay queja en mi corazón, solo hay tristeza o inercia que me lleva a ningún lado. Quiero esta mañana que compartamos la segunda historia, la segunda tormenta. Esta tormenta tiene más que ver con el rumbo equivocado que podemos llegar a tener. Esto está en Jonás, y ya sabes de qué voy a hablar. Jonás, primer capítulo, del 4 al 6. Tan interesante, ¿cómo empieza este versículo? Pero el Señor, escúchame bien, ¿quién le dio permiso a esta tormenta para venir? El Señor hizo que en el mar se levantara un fuerte viento y desató una tempestad tan grande que pareció que la nave se iba a partir. Los marineros tenían mucho miedo y cada uno de ellos clamaba a su Dios pequeño. Entonces echaron al mar los enseres que había en la nave para deshacerse de ellos. Jonás, el protagonista de esta historia, en cambio, había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. ¡Qué lindo! Así que el patrón de la nave se le acerca y le dice: ¿qué te pasa, dormilón? Otra vez en perfecto argentino. ¡Levántate, che! Levántate y clama a tu Dios. Tal vez tenga compasión de nosotros y no pereceremos. Qué interesante esta historia. Qué distinto comienza. Aquí es el Señor desatando una tremenda tormenta, calculo que del mismo nivel que aquella que vivieron los discípulos. Tan brava que estaba a punto de partir este barco de madera, ahí en el medio de la nada, igual que la otra historia. Y también, como en la otra historia, empezaron a clamar a sus dioses, toda esta gente, los marineros que estaban allí. Pero había un hombre de Dios en ese barco, que capaz que todavía no se había enterado que era un hombre de Dios, pero porque se había tomado el barco exactamente para el otro lugar, para la dirección opuesta a la que debía ir en obediencia. Estaba yendo en dirección contraria. Y el Señor lo llama, lo despierta. Jonás, Jonás, ¿a dónde vas? Levántate y clama a Dios. No son esos dioses de ellos, de los marineros, los que desataron esta tormenta ni la que la va a calmar. Soy yo, el gran yo soy. Y te tengo en la palma de tu mano. La palma de mi mano, perdón. Wow. Dios nos está llamando la atención, iglesia. No sé si estás caminando en este tipo de tormenta, en esta tormenta en la que te metiste por desobediencia, en esta tormenta que te metiste por no hacer la voluntad del Señor. Y el Señor hoy te está llamando la atención. ¡Ey, iglesia, levántate! Toma la autoridad que te di y empieza a caminar. Tómate el barco para donde yo te dije en primer lugar que debías ir. ¿A quién debes ir? Eso cada uno lo sabe en su corazón. ¿A quién debes ir a predicar? Eso cada uno lo sabe. Y cada uno lo sabe en su corazón si estamos en obediencia o si no lo estamos.
Entonces esta mañana quiero que meditemos en esto. Meditemos dónde nos tiene el Señor. ¿En qué tipo de tormenta nos hemos metido? ¿Se trata de algo que está poniendo Satanás para hacernos caer? ¿O es algo que tiene que ver más bien con mi falta de limpieza en el pecado, con mi desobediencia? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy parado? Ahora quiero decirte que en ambas tormentas es el Señor, el que rescata, el que redime, el que llama las cosas por lo que son. Pero no lo hace Él solo, sino que también en este llamado de atención, lo que hace el Señor es decirnos: hey, iglesia, yo te di la autoridad sobre demonios, sobre potestades, sobre un montón de cosas. Y hay una palabra hermosa que dice en Juan 14:12, este no está en screen. Juan 14 dice: de cierto les digo, palabras del Señor, el que cree en mí hará también las obras que yo hago, y aún mayores las hará, porque yo voy al Padre. Jesús se estaba yendo, pero iba a dejarnos a nosotros con la tarea de seguir sanando, de seguir restaurando, de seguir evangelizando, de seguir con la tarea que Él nos mandó a hacer. Esa gran comisión de la que estamos hablando últimamente. No sé de qué tormenta tenés que salir, pero que hay que salir de esa tormenta, hay que salir. Y además la buena noticia es que no duran para siempre. Al otro día sale el sol, siempre, siempre. Pero si estás en medio de algo que no sabes muy bien de dónde viene, ora al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo te guíe para saber exactamente contra qué estás luchando, si es contra el enemigo o si son tus propios deseos. Si es contra el enemigo, hay una autoridad que el Señor te ha dado para tomarla y reprender, para que Él, con 2 palabras tuyas, retroceda. Cuando hay luz, las tinieblas retroceden. Eso es así. Ahora, si el Señor te tiene en ese lugar porque no has hecho lo que el Señor te mandó a hacer, también tenés que salirte de ese lugar y empezar a hacer algo. Empezar a pedirle al Espíritu Santo hacia dónde, con quiénes, con quién debo relacionarme, qué es la tarea, cuál es la tarea. Porque el Señor vuelve. Eso es así. El Señor vuelve. Y está en este momento retrasando un poquito su llegada. Está como el pastor Silvano. Está retrasando un poquito su llegada para que nosotros nos levantemos como iglesia, como su iglesia poderosa, en el nombre de Jesús, y hagamos obras aún mayores de las que el Señor Jesús hizo cuando caminó sobre esta tierra. Pero hay que creerlo. Los que creen en mí, dice esta palabra, los que creen en mí harán cosas aún mayores. Yo estoy segura de que eso es así, porque Dios no cambia, Dios no se muda, Dios no es menos hoy día porque las cosas están peores, de ninguna manera, iglesia. Entonces despertemos de donde sea que estemos, despertemos, tomemos esas herramientas que el Señor ya nos ha dado. Hay otra palabra hermosa en Juan 11:40 que dice: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Se lo estaba diciendo a Marta, a esa hermana sufriente que estaba ahí viendo la tumba de su hermano. Y lo único que podía ver era la tumba de su hermano y la piedra tapando ese agujero. Pero no podía ver al Dios de gloria, al Dios que se iba a manifestar ese día, al Dios a quien tenía la vida en sus manos y podía hacer algo por su hermano. Entonces también el Señor necesitó sacudirla. No te he dicho que si crees
verás la gloria de Dios. Yo te digo una vez más, iglesia, que si creemos, veremos la gloria de Dios en nuestros matrimonios. Tu matrimonio te ha sido dado para darle la gloria a Dios. Entonces empecemos a darle la gloria a Dios con nuestros matrimonios. Dejemos de pelear, de buscar rencilla, de pensar si el otro tiene más razón que yo o si el otro dejó las medias donde no las tenía que dejar. Vamos hacia adelante, vamos hacia adelante. Toma tu matrimonio como un lugar donde el Señor nos usa y nos enseña cada día a ser mejores. Tomemos también a nuestros hijos. Si tenés hijos, si tenés sobrinos, si tenés hijos espirituales, el Señor te los ha dado por algo. Y esos hijos van a ir mucho más allá del punto de partida donde vos has quedado. Esa es la promesa del Señor, pero hay que creerlo, hay que tomarlo, hay que batallarlo. Hay que tomar eso en serio. Nuestros hijos vendrán al Señor si es que todavía no lo alaban. Nuestros hijos estarán en el seno de esta iglesia. Lo declaro esta mañana. Sí y amén es la promesa de Él. No importa cómo esté de dura la tormenta, el Señor es mucho más que eso. Con 2 palabras la calmó. Con 2 palabras el enemigo tuvo que retroceder. Esas mismas palabras que hoy podemos nombrar nosotros a favor de nuestros hijos, a favor de nuestros matrimonios, a favor de esta iglesia, de la plantación de esta iglesia, no se dan una idea de la lucha que hay cuando un matrimonio como el mío quiere venir a plantar una iglesia. No se dan una idea de la lucha que hay. En lo espiritual mucho yo no estoy viendo, pero en lo material les aseguro que sí. Hay luchas, esto no es gratis, pero hay que pelearlas porque el Señor nos espera allí, en el cielo hay un lugar preparado. Allí es donde está Jesús intercediendo en este mismo momento. Y nos espera y allí estaremos todos reunidos. Que no se te olvide, esto no es todo. Sufriremos por un par de años, por un par de días, por no sé cuánto. Pero como dije, habrá sol por la mañana y hay un cielo que nos espera. Hay un cielo que nos espera. Vale la pena trabajar para el Señor. Vale la pena creerle al Señor. No importa dónde estemos hoy. Amén. Vamos a ponernos de pie y orar esta mañana para que el Señor y su palabra pueda seguir trabajando en nosotros. Ahora vamos a compartir un tiempo hermoso, vamos a estar saludándonos, riéndonos, comiendo juntos, pero que no se nos olvide, iglesia querida, la autoridad que el Señor nos ha dado. Tomémosla, oremos por nuestros hijos, oremos por nuestros sobrinos, por nuestros matrimonios, oremos por la novia que todavía no vino, oremos por los compañeritos de escuela de nuestros hijos, por toda esta tormenta, realmente tormenta muy grande que hay en el mundo. Padre eterno, gracias por la palabra de hoy, gracias por llegarme hasta mi corazón y poder esta mañana compartirla. Te agradezco, Señor, que siempre estás con nosotros. Te agradezco, Señor, la redención tan grande que hiciste por nosotros. Señor, limpiaste nuestros corazones, nos limpiaste de todo pecado y ese pecado hasta el fondo del mar fue a dar. Señor, pero a veces se nos olvida, a veces las situaciones de nuestra vida hacen que nos desenfoquemos, que no estemos ahí a la altura que se merece la situación. Señor, por eso rogamos esta mañana que este llamado de atención, Señor, que hoy llega a mi mente y a mi corazón, sea traducido en buenas obras a favor de tu reino, Señor. Que este llamado de atención no caiga en saco roto, Señor. Yo te pido que estos corazones, estas personas que estamos hoy aquí, Señor, hayamos tomado en serio este llamado de atención.
Señor, porque tú estás a la puerta y estás llamando. Y henos aquí, Señor, Grace Church en español, abre la puerta, porque queremos cenar contigo, porque queremos más de tu presencia, porque queremos cultivar tu presencia, porque estamos aquí para darte la gloria y la honra por todo lo que ya hiciste y todo lo que harás hasta volver. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Padre.